un saludo para todos. Para mí pues es un placer estar aquí compartiendo con ustedes pues esta información que les traigo. Básicamente es parte de la experiencia, como decía Mónica, que he logrado reunir, pero también de un poquito desde la academia, algo de metodologías, sobre todo de planeación participativa, que creo que son súper importantes en este tipo de agrupaciones y de la forma como se manejan, ¿no? Estamos enfrentados a, digamos que a nuevos modelos de manejos, porque pues ya no es el manejo de una organización sola, sino de todo un grupo de organizaciones trabajando por unos intereses comunes, y a veces se nos complica un poquito el poder hacerlo. Entonces, pues no, lo que les quiero decir es que la participación completamente abierta, ya sea por el chat o por micrófono, si quieren hacerlo. Ahorita que coloque la presentación, pues se me va a hacer muy difícil poder ver el chat. Entonces, no sé, Mónica, si me puedes ayudar de pronto en algún momento que haya alguna pregunta puntual y que podamos trabajarla de inmediato. Entonces, comparto con ustedes la presentación para ya poder pues dar inicio. Bueno, entonces la pregunta precisamente que se hacía en este proceso que estamos llevando de estas charlas es: ¿cuál es el proceso para desarrollar una estrategia clúster exitosa? Y mi enfoque lo voy a hacer desde la planeación participativa, como les comentaba. Bueno, primero que todo, es importante aclarar o que nosotros tengamos muy presente cuáles son los determinantes de la competitividad en un territorio. Si bien la competitividad está dada por indicadores, o bueno, es la forma como lo medimos, o se mide, ¿no?, a través de indicadores como el crecimiento, empleo, bienestar, en fin, diferentes aspectos que son más indicadores de resultado. También hay unos indicadores de desempeño que lo permiten, pero realmente donde impactamos es a través de los actores y el entorno. Y esos actores y ese entorno es el que tenemos nosotros, digamos que conglomerado a través de los clústeres, ¿no? Entonces, quiere decir que somos estos clústeres, digamos, la fuerza impulsora en nuestro trabajo con respecto a mejorar la competitividad de nuestros territorios, cada uno dentro de su propia dentro de su propia área, dentro de su propia experticia, ¿no? Entonces, el hecho de medir y de poder impulsar estas empresas de manera no tan individual, sino más bien colectiva, apuntando precisamente a la competitividad de territorio, es la que nos va a permitir lograr, ¿no? Es un efecto de trabajo a lo macro para mejorar lo micro, ¿no? Mejorar la empresa. Entonces, a medida que vayamos desarrollando eso, pues vamos a lograr mover esos indicadores de competitividad territorial y de buscar pues, los beneficios que todos estamos buscando para nuestro sector, ¿no? Cada uno en el sector en el que nos estemos desarrollando o estemos trabajando la iniciativa. ¿Cuáles son esas ventajas de cooperación de los clústeres? Hay algo que son las externalidades locales, que pueden ser incidentales, es decir, aquellas que sufren o se dan sin planificación, o derivadas por acciones conjuntas, es decir, planificadas. Entonces, eso es lo que nos permite precisamente esos trabajos cooperativos a través del clúster, el poder lograr que esas externalidades sean cada vez más planificadas y que realmente se conviertan más en externalidades positivas que negativas. Y la cooperación es un componente realmente que funciona muy bien, ¿verdad? Pero que a la vez que es un complemento, en algunos momentos también es un factor de competición entre los actores, entre el clúster, ¿no? Entonces, existen retos que son comunes a todos nosotros o retos que son compartidos. Cuando los retos son comunes, realmente son cooperativos, y cuando son compartidos, son aquellos en los que son competitivos. Algo que es muy importante es que no dejamos o no se deja de ser competitivo dentro de los clústeres, y eso es una de las partes más complicadas inicialmente de manejar. Por la educación de individualismo que tenemos, ¿no? Es decir, todos como empresarios buscan un factor de individualismo, ¿no? Como yo compito con todos los que están en mi mismo territorio por lo mismo, ¿no? Competimos por producto, por mercado, por calidad, en fin, ¿no? Siempre tenemos un factor competitivo, y cuando esos retos son compartidos, pues se nos convierten precisamente en una competencia, ¿no? Pero cuando estos retos los hacemos comunes, es decir, no miramos al interior de las organizaciones, sino en el macro entorno, entonces, perdón, entonces estos retos ya se nos vuelven comunes y todos podemos mirar en una misma línea, ¿no?
En este sentido, hay distintos agentes que tienen distintas partes de solución. Es decir, aquí es lo importante de la conformación de la cadena. Cuando el clúster está completamente identificado dentro de la cadena, es decir, tengo actores en cada uno de los eslabones, entonces es el momento en que puedo hacer mayor sinergia, porque cada uno se especializa en un punto de esa cadena y logro encontrar esos retos comunes más fácilmente y diluir, digamos, los retos compartidos, ¿no? Y las soluciones necesitan cierta escala o masa crítica. Entonces, aquí el asunto también no es netamente de cantidad. Es decir, a veces nos abocamos en los clústeres a que lleguen demasiados o muchos actores, ¿no? Entre más tenga y quiero tener absolutamente toda la cadena de valor y todos los actores del sector involucrados dentro del clúster. Y a veces no es funcional. Es más fácil empezar con masas pequeñas e ir creciendo, y lo veremos ahorita en el hecho de cómo involucrarlos para que se vuelvan activos realmente dentro del proceso, ¿no? Y hay áreas en donde encontramos esos puntos de cooperación reales dentro del clúster. Entonces, son áreas que, digamos, de manera general nos involucra a todos los clústeres independientes de en qué sector económico nos estemos desarrollando, ¿no? Y una de ellas es la cadena de valor, es decir, en todas tenemos una cadena de valor compartida. Y esos eslabones de la cadena son variantes para cada sector económico. Y también podemos involucrar a nuevos eslabones en esa cadena si lo consideramos necesario, dependiendo de las necesidades que tenga nuestro territorio. Y ahí está una de las, digamos que de los retos que tiene obviamente el director de clúster o el cluster manager, que es identificar esa cadena y identificar también si hay eslabones que hagan falta, digamos, dentro del desarrollo de la actividad, ¿no? Los estándares y calidad buscamos siempre, obviamente, más si vamos a tratar de romper nuevos mercados o buscar nuevos mercados, es encontrar esos niveles de calidad de producto, de servicio, que se mantengan y que los vayamos, digamos, ajustando a nuestra demanda, ¿no? La infraestructura especializada, que puede ser en equipos, puede ser en áreas, en lugares, dependiendo del sector económico en el que estemos trabajando, pero siempre vamos a necesitar esa infraestructura que nos dé la oportunidad de mantener esa calidad, de innovar y de encontrar pues realmente una diferenciación dentro de nuestros mercados. La internacionalización, que todos de alguna manera en un momento la estamos buscando, la cual, vamos, ahí debe ser también progresiva al nivel del tamaño del clúster y de la madurez del clúster. En esto sí, lo importante no es empezar pensando en internacionalizarnos si todavía, digamos, la casa no la tenemos organizada, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito también de esa parte. La innovación, que obviamente es súper necesaria en todos los aspectos, ya sea innovación de producto, innovación de servicio, es decir, que estemos realmente encontrando esa diferenciación dentro de nuestros propios mercados, dentro de nuestra propia línea, ¿no? Y la formación especializada, en la cual aquí entran pues otros actores también dentro de las iniciativas clúster, que son todas estas universidades, centros de investigación y centros de formación que nos permiten también encontrar, digamos, esas características de especialización en la formación que es muy necesaria para el nuestro, ¿verdad? En algunos momentos vamos a encontrar retos en los cuales no hay una formación directa para poder solventar esos retos, ¿no? Y debemos buscar esa formación especializada. Entonces, en estas áreas, que de pronto ustedes ya, cada uno dentro de sus propios clústeres va a poder encontrar otras áreas adicionales debido a la especificidad de ustedes mismos, pero en estructura general, digamos, estas son áreas en las cuales todos comúnmente como clústeres vamos a tener retos y vamos a estar trabajando realmente. Y ahí es donde encontramos los puntos de cooperación con nuestros empresarios. Fijémonos que ninguna de ellas va directamente enfocada a el interior de las organizaciones, sino a los retos de sector y a los retos macro, que es a lo que nosotros realmente debemos apuntarle como estructuras clúster, ¿no? Y de ahí un poquito quiero ampliar sobre los ciclos de vida de las iniciativas clúster. Al igual que las empresas y las organizaciones, pues las iniciativas también tienen unos ciclos de vida
y la forma como la desarrollemos pues es muy importante para saber cómo planifico en cada una de las etapas. Las estructuras clúster pues son de largo aliento. Realmente la madurez de una iniciativa puede tardarle, no sé, como mínimo unos 3 a 5 años, y poder empezar a hablar ya de un grado, digamos, de madurez más estable, podremos estar hablando de 8 años, esto por, digamos que experiencias de clústeres en otros países que ya llevan mucho más tiempo y que pues se han logrado hacer estudios al respecto, ¿no? Estos aspectos que vemos aquí, estos 10 aspectos, son aquellos que marcan, digamos, o sobre los cuales nosotros podemos ir midiendo cuál es la madurez de nuestra propia iniciativa. Al principio son pocas empresas participantes y muy pocas comprometidas, y a medida que va madurando la iniciativa, puede que aumenten las empresas o que se sostengan, pero el compromiso también va aumentando en cada una de ellas. Esto es una cuestión de madurez interna de las empresas con respecto a cómo afrontan la iniciativa, ¿no? En algunas ocasiones hay empresarios que dicen, bueno, es que esto es como si fuera yo manejar otra empresa distinta. Es decir, me siento involucrado en 2 empresas, ¿no? Y no es así. Ellos deben entender que el clúster realmente es un impulsor de su propia empresa, pero que su rol dentro de su empresa no es el mismo rol que desempeña dentro del clúster, ¿no? Sino más bien es un rol de compromiso y de trabajo digamos, involucrado con los demás actores, ¿no? El segundo punto es la inexistencia de relaciones de sinergia entre los actores de la iniciativa. Normalmente cuando inician las iniciativas nos damos cuenta de que se siguen todos los empresarios, digamos que jalando para su propio beneficio, ¿no? Pensar en beneficios comunes es muy difícil. Sentar en una mesa a toda la cadena de valor o aparte de la cadena de valor y encontrar mismos actores de un eslabón buscando soluciones es muy difícil. Ellos se sienten competidores dentro de ellos mismos, y el entregar información, perdón, el tratar de entregar información, disculpe, el tratar de entregar información o el tratar de colaborar entre ellos mismos realmente se les hace súper, súper complicado. Entonces necesitan un tiempo de madurez, de entender la posición de cada uno y de ir avanzando. El tercer punto, aún no se han asimilado los beneficios de una estructura clúster, es decir, no se entienden, o muchos de ellos no entienden de qué manera los beneficia, porque buscamos siempre el beneficio personal y no el beneficio colectivo. No entendemos de pronto que buscar propósitos en que nos beneficien directa o indirectamente a cada uno es mejor o es más impulsor en algunos momentos que buscar solo los beneficios propios, ¿no? Entonces, ahí también es un grado de madurez que a algunos empresarios les tarda un poco más, otros lo asimilan mucho más rápido, pero hay que darle el tiempo a cada uno de que vaya asimilando estos procesos. El cuarto, los pensamientos individualistas sobre el beneficio colectivo, es decir, ok, yo ayudo allá, pero ¿y a mí qué? No, a mí qué me toca, ¿cuál es mi beneficio particular? La ausencia de políticas competitivas en los clústeres iniciando, no existen realmente unas políticas reales y hay que irlas creando. Esto lo vamos a hablar un poquito al final sobre algunas experiencias en otros países de estas políticas. En el sexto, poca divulgación de la iniciativa en los sectores de interés o a los sectores de interés. Entonces, digamos que la iniciativa trabaja sola en cierta forma, ¿verdad? Y no hay un factor en el cual se involucre o se interrelacione con otros sectores alternos que les pueden servir de impulsores. Esto va a depender también de la maduración. Inicialmente nos preocupamos mucho por arreglar la casa, que es lo lógico, y luego vamos extendiendo un poquito más, ¿no? Entonces es parte también de esa maduración. La deficiente comunicación entre las partes que los conforman, y aquí pues va a depender y es difícil realmente hallar, pero ahorita, bueno, con esto de la planeación participativa, creo que podría darles algunos tips que podrían ayudar en este aspecto. Poca continuidad en el liderazgo de las organizaciones o de la organización. A veces cuando la iniciativa clúster cambia muy rápido de
de dirección o de directores, pues también dificulta un poquito el llevar la línea, ¿no? Y eso también depende de ese periodo de madurez. La rivalidad regional, enmarcada por aspectos culturales, históricos y políticos. Estamos ahorita pues en una madurez de clústeres en Colombia, en los cuales casi en todas las regiones tenemos clústeres que manejan temas comunes o se dedican a los mismos sectores. Entonces empieza a generarse también una rivalidad entre clústeres que no debería ser, al contrario, deberíamos ser extremadamente colaborativos. Y también vamos a hablar un poquito de eso. Deficiencia en la infraestructura para el fortalecimiento del clúster. Entonces, aquí también pues hay toda infraestructura, tanto interna como externa, que al ser una iniciativa nueva, pues no cuenta con todos esos factores de entorno que le permitan desarrollarse, que también hay que irlos creando poco a poco. Entonces, si nos damos cuenta, por eso le llaman la fase héroe o del espíritu emprendedor, y es que si logramos sostener la iniciativa clúster en los primeros años de su desarrollo, pues va a tener oportunidades de ser muy exitosa más adelante, ¿no? Y esto, al igual de las organizaciones, han nacido iniciativas que a los pocos años desaparecen nuevamente o quedan realmente en una actividad muy baja, y es precisamente por este aspecto, ¿no? Por no permitirle el tiempo de maduración. Entonces, sí es necesario que seamos conscientes que hay un tiempo de maduración y que debemos trabajar. No sé si alguien quiere opinar algo por ahí, oí un micrófono abierto. Vale. No, está todo bien. Bueno. ¿Cómo trabajar sobre esa planificación del clúster? Sabemos que, y los conocemos todos por experiencia propia, ¿verdad? Que en los clústeres pues dejamos de ver la empresa como tal y entramos a ver a un grupo de empresas que forman parte de una cadena de valor y todas completamente distintas, ¿no? Distintas en tamaño, distintas en maduración de empresa, es decir, de tiempo que lleva la empresa y de experiencia que tiene cada una. Y adicionalmente a eso, dedicadas a diferentes áreas o diferentes eslabones de la cadena. Y unir todo eso en un consenso a veces resulta bastante difícil, ¿no? Tenemos actores más abiertos a nuevas ideas, actores más cerrados y más tradicionalistas, y el lograr empezar ese proceso realmente la única manera de trabajarlo es a través de generar un plan colectivo que nos permita ubicarlos a todos en ideas comunes y que ellos trabajen, digamos, por actividades reales en las cuales sientan o se den cuenta de que están llegando a un beneficio particular, pero también a un beneficio colectivo, ¿no? Entonces la planificación nos ayuda muchísimo en eso porque centra a los actores en actividades precisas y también a nivel de la gobernanza y del manejo del clúster nos da una hoja de ruta, ¿no? Una línea de trabajo que nos permite centrarnos en objetivos claros y en actividades que sean realmente relevantes y que den resultados, y aquellas victorias tempranas que son importantes en los inicios del clúster para que los actores empiecen a tomar confianza sobre lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, básicamente cualquier sistema de planeación pues nace de un plan general del cual se derivan una serie de proyectos que permiten realizar ese plan. Esos proyectos se conforman por una serie de programas, o sea, varios proyectos unidos los podemos conformar en un programa específico que nos permite trabajar, digamos, líneas muy directas, y necesitamos obviamente de tareas que coadyuven a generar o a desarrollar las estrategias que tenemos dentro de nuestros proyectos y digamos, desagregar a una serie de actividades en las cuales involucramos a los empresarios para que ellos desarrollen también. Es decir, aquí lo importante de la planificación no es hacerlo como un método dentro de la gobernanza directa del clúster, sino que entre más podamos involucrar a todos los empresarios de la cadena en ese proceso, que ellos directamente estén trabajando en ellos, pues los vamos a, digamos, a tener mucho más afianzados, ¿no? A los objetivos de nuestra iniciativa clúster. Entonces, eso es un proceso que lo recomendable es trabajarlo lo antes posible, ¿no? Aún estemos iniciando y la planificación pues debe ser
permanente, es decir, el clúster, no importa el nivel de madurez que tenga, pues siempre va a estar en un proceso de planificación, porque de los planes dependen los resultados que vayamos a tener. Entonces, estas herramientas de planificación participativa lo que nos permiten es involucrarlos a ellos no solo en el proceso de ejecución, sino en el proceso de planificación. Es decir, si yo hago parte del diseño y entiendo de dónde sale cada una de las estrategias y cada uno de los objetivos que nos estamos poniendo, pues ellos también se sienten parte de esa solución y empieza a haber un proceso, digamos, de afianzamiento con la iniciativa y con el proceso, ¿no? Entonces, por eso es importante estas herramientas. Los dejo ahorita con una frase de Paul Meyer que dice: la productividad no es un accidente, siempre es el resultado de un compromiso con la excelencia, planificación inteligente y esfuerzo concentrado. Entonces, aquí en la planificación inteligente es la parte que podemos utilizar esta planificación participativa. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación en cuanto a métodos o modelos de planificación participativa? Cuando los clústeres están en primeras etapas, es decir, clústeres apenas iniciando, estamos en los primeros años, vamos a hacer nuestro primer ejercicio de planificación, lo que yo recomendaría es un análisis DOFA. Esta es una herramienta de planificación participativa que lo que nos permite es hacer el primer paso, dar el primer paso en arreglar nuestra casa, como le diríamos, ¿no? Cuando las iniciativas están iniciando, hay muchos factores a los cuales abocarse, ¿no? Normalmente entramos con empresas o entran empresas en las que están muy jóvenes, no tienen mucha maduración, tienen problemas internamente de producto, tienen y problemas de mercado, algunas realmente no están ni siquiera regularizadas, digamos, a nivel de empresa, y hay que ayudarlos entonces a ellos a desarrollar esto. Si bien no entramos directamente a ellos, sí les colaboramos en lograr ponerlos, digamos, a todos a tono. Entonces, en esos primeros años es un tiempo de trabajo muy de identificar qué hay dentro, ¿verdad? Yo no puedo pensar de pronto en exportar o no puedo pensar en abrir nuevos mercados si mis productos o servicios dentro de mi cadena de valor no están bien estructurados, no tienen la calidad suficiente, no tienen un valor de innovación, o si el manejo, digamos, no sé, problemas como logística que no están bien desarrollados, cosas como esta en las cuales debemos ir reforzando, fortaleciendo cada uno de los eslabones de la cadena y empezando a hacer soluciones más al interior de la iniciativa que hacia afuera de la iniciativa. Entonces, esta metodología lo que nos permite es precisamente encontrar todos esos fallos, todos esos puntos en los cuales debemos ir reforzando la iniciativa a su interior, creando, dándole fortaleza interior a la iniciativa, clúster, para luego sí expandirnos un poco más, ¿no? Buscar nuevos modelos hacia afuera. Creo que todos en algún momento hemos realizado una matriz DOFA. Aquí lo importante es que todos participen, ¿no? La mejor manera de hacerlo es convocar a todos los actores, no solamente a los empresarios en cada uno de los eslabones de la cadena, sino también traer a todas esas entidades externas que colaboran con la iniciativa, ¿no? Gobernaciones, alcaldías, cámaras de comercio, universidades, centros de investigación, es decir, todos esos actores que de acuerdo a nuestro sector económico se involucran, ¿verdad? Y participan junto con la iniciativa. Entonces, a todos ellos los reunimos y empezamos de manera participativa a trabajar esta metodología. Lo ideal es que la primera vez que la realicemos, que hagamos un proceso de planificación en cualquiera de los aspectos que sea, no sea mayor a 3 años. Normalmente estos son modelos de planificación estratégica, lo cual lo llevamos a varios años, y lo ideal es que no sea mayor de 3 años porque nos ayuda a enfocarnos y a empezar a solucionar problemas muy puntuales que los podemos hacer rápidamente, y además nos permite encontrar victorias tempranas
que ayudan a afianzar, digamos, la participación de los empresarios dentro de la iniciativa. El procedimiento para esto, pues les decía, agrupamos a todos los actores, los invitamos, los reunimos en algún sitio. Esto lo importante es que sean trabajos por lo menos de 4 o 8 horas seguidas, que podamos hacerlo con el fin de lograr que ellos se afiancen en el proceso. Lo más digamos, recomendable es que sea presencial, que estén todos, porque eso nos permite también mayor nivel de relacionamiento, de entenderse ellos con unos con otros, de poder negociar ideas, es decir, les ayuda mucho a mejorar ese factor de relacionamiento. De ahí iniciamos, ya que estamos todos reunidos, explicamos cómo es la metodología. Empezamos con un brainstorming, una lluvia de ideas en los cuales empezamos a crear todo lo que son fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Aquí lo importante es que también empezamos a pensar como agrupación y no individualmente. Cuando yo hablamos y pedimos que nos den fortalezas, ellos normalmente empiezan a hablar de sus fortalezas como empresa, ¿no? Yo hago esto, yo tengo esto, mi producto es aquello, y empezamos a cambiar el diálogo de mi producto, mi empresa, a el sector, ¿no? Entonces empezamos, bueno, ¿qué fortalezas tendría el clúster todos los que estamos aquí reunidos dentro del sector en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces empieza ese cambio de mentalidad también bueno, no vinimos a hablar de mí ni de mi empresa, sino vinimos a hablar del entorno, vinimos a hablar de nuestro sector, vinimos a hablar de las fortalezas que tiene el sector, de las debilidades que tiene el sector, de las oportunidades que se nos pueden presentar. Y aquí también en oportunidades y amenazas es importantísimo, porque todos los actores, todas esas entidades que acompañan al clúster también entienden un poco más de la realidad del clúster. Entonces ellos son las oportunidades y las amenazas que pueden estar ahí, ¿no? Entonces empiezan también a ver su participación dentro de la iniciativa clúster, es decir, dónde estoy yo y cuál es el papel que juego dentro de esa iniciativa. Entonces este modelo de planificación es súper efectivo en ese aspecto, porque nos centra a todos los actores dentro de la iniciativa y empezamos todos a crear este factor de estrategias, entre todos. Es decir, qué podemos hacer para mejorar, ¿verdad?, lo que en estos momentos no se está presentando correctamente. Entonces, es muy enriquecedor en ese aspecto. Iniciamos una vez que ya tenemos nuestros 4 cuadros principales: fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, diligenciados. Empezamos entonces a crear las estrategias. Recomendaciones: en estos 4 cuadros no debe haber menos de 25 ítems en cada uno. Algo como esto que estoy mostrando aquí como ejemplo, pues no es realmente un DOF adecuado, ¿verdad? Aquí deben haber muchos, porque entre más características tenga en cada uno de los cuadros, más estrategias puedo determinar. Si estoy haciendo una planeación a 3 años, esto realmente no me daría como resultado una planeación a ese tiempo. Y lo otro es que realmente tenemos muchísimas más fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. Aquí no vamos a inventar nada, se van a dar cuenta ustedes que van a salir mucho más que eso, porque estamos en un punto en el cual estamos iniciando y hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Hay muchas cosas en que centrarnos, hay muchos puntos en que trabajar. Entonces vamos a encontrar muchas de esas características que nos van a permitir llegar a un grupo de estrategias mucho más nutrida, con una capacidad de tenerlas distribuidas en el tiempo. ¿Sí? Okay. Ángela, ¿ibas a decir algo? No, parece que es el que abrió el micrófono. Sigue, Beatriz. Vale. Una vez que ya hemos diseñado esas estrategias, lo ideal es que agrupemos las estrategias por objetivos comunes. Todas aquellas nos van a dar en esos aspectos en los cuales ellas se encuentran, ¿no? Vamos a encontrar muchas estrategias apuntando a determinados objetivos. Podemos encontrar por lo menos los más comunes que encontramos casi que siempre que hacemos esta metodología, es que van a haber por lo menos problemas de formación de todos los actores de la cadena, y que van a ser muy repetitivos en
en diferentes aspectos de formación, o podemos encontrar problemas de financiamiento, o podemos encontrar problemas de organización interna, ¿no? Es decir, vamos a ir agrupando esas estrategias en aquellos macro temas, por así decirlo, que nos permiten darle una mayor visión a lo que va a ser ese trabajo de los próximos 3 años. Una vez que las hemos agrupado, nos vamos a dar cuenta que nos van a dar 2, 3, 4 grupos distintos y esos grupos se nos van a convertir o los podemos convertir en los comités de trabajo. Entonces agrupamos esas estrategias por esos comités de trabajo y de esta manera también nombramos a líderes de comité. Entonces es una forma también de empezar a involucrar a los empresarios en el desarrollo de las actividades. Cuando ya se nombran líderes de comité, que no estamos hablando de personas, estamos hablando de empresas, ¿verdad? Que estén liderando 1, 2, 3 empresas liderando un comité en específico, quiere decir que ellos se van a encargar de gestionar esas estrategias de alguna manera. Y ahí es donde el Cluster Manager se desprende un poco, digamos, el trabajo fino, por así decirlo, y entra más a un proceso de liderazgo más amplio, ¿no? En cada comité están los empresarios trabajando, obviamente desde la gobernanza del clúster se está ayudando a desarrollar y se les está dando impulso, seguimiento, logrando los contactos necesarios para que esas estrategias se vayan desarrollando, pero ya hay una conformación, digamos, de una gobernanza más amplia, ¿no? En la que empezamos a reunirnos ya en petit comités para empezar a desarrollar y hacer seguimiento de esas estrategias. Y lo otro que nos permiten esos liderazgos de esos comités es que podemos ir identificando a otros actores que si bien de un inicio no se han unido de manera directa a trabajar, luego los podemos ir trayendo, ¿verdad?, a cada uno de los comités por razones específicas. Mira, se va a hacer tal estrategia y necesitamos de tu experticia en esta área, que tú formando en esta parte de la cadena de valor necesitamos que nos ayudes, vente para acá y ayúdanos. Entonces empezamos también a ir comprometiendo de alguna manera más a los empresarios y al ver ellos ese factor de beneficio que puede tener directamente, pues también empiezan a actuar, ¿no? Entonces es una manera de trabajo que nos permite en poco tiempo, 2, 3 años o más, 6 años, ir afianzando la iniciativa y que se vaya consolidando aún más. Debemos ser conscientes que sobre todo en los clústeres en los cuales hay muchos participantes, siempre esos participantes están divididos como en 3 grupos, ¿no? Podríamos decirlo, están todos, hay unos medianamente participativos, que normalmente están entre el 40 y el 60% de todos los participantes, y entre ese 40 o 60 está más o menos un otro 40% que son los apegadísimos a la estrategia clúster y que ellos están siempre ahí, pues los citas, siempre asisten a las reuniones, participan abiertamente en las cosas, se comprometen con determinadas actividades. Hay otros ahí afuera como esperando a ver qué pasa y si me sirve o no me sirve, estar como que midiendo el proceso, ¿no? Y siempre va a ser así, es decir, vamos a tener unos más participativos que otros. Entonces, la idea es ir uniendo ese grupo de los más participativos, digamos, y de irlo afianzando y agrandando lo más posible con el fin de lograr tener siempre la cadena por lo menos representado en todos estos trabajos de comité. Entonces eso nos va a permitir no solamente tenerlos activos, sino que ellos también empiecen a formar parte de esa solución o de esas soluciones o de ese no solo del diseño, sino también de la ejecución de las estrategias que son necesarias para que la iniciativa clúster empiece a madurar y empiece a desarrollar. Toda esa interacción de trabajo les brinda a ellos madurez también en los conceptos de pensar en beneficios comunes, en pensar en desarrollar estrategias de tipo común, en que no solamente me preocupo por mi desarrollo en mi empresa, sino cómo aporto también a desarrollar otros intereses más amplios que eso, ¿no? Y aquí pues el trabajo nuestro es el seguimiento a todos los procesos de ejecución de las estrategias, acompañarlos, desatorar nudos que se presentan, no se han podido comunicar con alguien, solicitaron algo en específico
alguna información y de pronto no se las están dando, y entonces nosotros desde nuestro punto, digamos, de macro relacionamiento, pues podemos ir ayudándoles a ejecutar y ayudándoles a resolver problemas, ¿no? Entonces, aquí también la academia ayuda muchísimo cuando tenemos universidades o centros de investigación muy unidos. En algunas estrategias es importante involucrarlos a ellos, también a los gremios, ¿verdad? En algunas estrategias que ellos también participen. Y como ellos han participado en el desarrollo de la estrategia o en el desarrollo de la metodología, pues también han encontrado puntos en donde pueden hacerse participativos, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de esta y que nos permite encontrar un trabajo conjunto. Cuando ya hemos logrado un mayor nivel de maduración, y eso sí lo medimos muy internamente, vamos viendo cómo van madurando cada uno de nuestros eslabones, cómo nuestros empresarios van cambiando su mentalidad, cómo vemos mayor sinergia entre ellos, cómo hay mayor colaboración, cómo podemos involucrarnos en proyectos de mayores cuantías o más amplios, y que la gente responde a los proyectos, cómo se comprometen en diferentes niveles, ¿verdad? No solamente económicos, sino en niveles de participación, en niveles de responsabilidad. Cuando estamos viendo ese proceso de maduración, que les digo, tarda, es decir, pero lo vamos viendo cómo se va afianzando, entonces, y necesitamos, obviamente, continuar con nuestra planificación, porque bueno, si planificamos el primer DOFA 3 años y todavía no llevamos mucha maduración, seguimos con otro por 3 años más, o por 5 años más, y ya vimos cómo se ha logrado la maduración, pero ya podemos tener una iniciativa mucho más madura, entonces podemos empezar a aplicar otros métodos de planificación participativa que nos permiten verlo de manera diferente. Y uno de los que recomiendo es el de diseño idealizado. El de diseño idealizado es una metodología que nos permite trabajar una planificación viendo un futuro realizable, ¿no? Entonces, digamos que terminamos de arreglar nuestra casa, tenemos productos consolidados, tenemos buena calidad, hay un buen manejo de mi cadena, y lo que buscamos ahora es empezar de pronto a abrir nuevos mercados o a innovar en nuevos productos o procesos, o a, no sé, crecer de una manera diferente, ¿verdad? Y en ese proceso de planificación podemos cambiar la DOFA a una metodología de diseño idealizado. En esta metodología lo que hacemos es crear entre todos, es decir, vuelve a ser una reunión completamente participativa, y lo que queremos crear es cómo nos veríamos de aquí a X años, ¿no? Cómo nos veríamos en cada uno de los aspectos que conforman la iniciativa, y soñamos en ese ideal, ¿no? ¿Cuál sería el ideal para vernos o para crecer de aquí a los próximos 3 años o 4 años, ¿no? Y cuando hemos generado entre todos ese futuro deseado, es decir, cómo quisiéramos vernos y cómo quisiéramos estar trabajando y cómo se verían nuestros productos y qué tanto habríamos avanzado, y creamos ese futuro deseado, empezamos a desagregar ese futuro, ¿verdad? ¿En qué se necesita? Es decir, ¿qué necesito para estar aquí? Entonces, para tener un ideal aquí de producto, ¿qué necesito hacer aquí en este aspecto? ¿No? Entonces, empiezo a desagregar qué es cada uno de los aspectos que necesito ir creando, ¿verdad? Desde el sistema como lo tengo ahorita, desde la forma como estamos ahorita, para poder llegar a ese punto que deseo. Entonces, parto de mi presente a un futuro deseado. Aquí los pasos es la formulación del cambio, la estrategia, es decir, lo que quiero llegar a ser, ese ideal, que en el cual la mejor manera de hacerlo es no ser restrictivos, es decir, cuando empezamos a pensar en este ideal no pensamos en seremos capaces, tenemos, no tenemos, hay el dinero, hay el tiempo, no, simplemente creamos ese ideal, y la realidad va a ser cuando empecemos a confrontar, digamos, este deseo con lo que es la capacidad que tendremos aquí, pero que no sea restrictivo. No es porque seré capaz de conseguir el dinero, no. Es decir, ese es el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, formulamos ese futuro deseado, hacemos la planificación de los medios necesarios, es decir, ¿qué necesito ahora sí? ¿Qué necesito para llegar aquí? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto en maquinaria? ¿Cuánto en esfuerzo directo? ¿Cuánto en conocimiento? ¿Qué necesito crear para poder lograr lo que es, verdad? Y luego
empezamos a identificar esos recursos necesarios en todos los aspectos y los medios que me van a permitir lograr eso, ¿verdad? Y de ahí pasamos a un proceso de implementación en el cual generamos un plan, que es unas estrategias directas basadas no en cosas puntuales, sino qué estrategias específicas me llevan a este futuro deseado. Si bien varía un poco de la metodología anterior, porque aquí me estoy centrando netamente en qué necesito para llegar aquí. ¿Por qué? Porque ya tengo solucionado otra serie, mi sistema ya está lo suficientemente maduro y ya tengo solucionado, digamos, mis básicos, ¿verdad? Y entonces ya ahí sí puedo crear o trabajar en un diseño de un futuro idealizado. Y adicional a diseñar la implementación, debo diseñar los sistemas de control. Es decir, esos indicadores que me van a permitir a mí en esos 3, 4 años de el tiempo que pusimos para lograr ese futuro deseado, cuáles van a ser esos indicadores que me van a permitir a mí dar seguimiento y estar controlando la ejecución de ellas. Porque como estoy enfrentándome a situaciones nuevas, a situaciones de mucha creación e innovación, ¿verdad? Entonces voy a necesitar obviamente tener unos indicadores muy claros, muy concisos que me permitan a mí llevar o darle un seguimiento real a eso, y no solamente eso, sino me permita el poder hacer los cambios que sean necesarios cuando se empiece a desviar de alguna manera ese futuro deseado, ¿no? Siempre enfocados en lo que queremos. Esta es una metodología que también permite centrar más a los empresarios. Si se dan cuenta, la anterior era más en el ahora, ¿no? Es decir, ¿qué necesito cambiar ahora para? Y aquí lo que estamos haciendo es construyendo futuro. Entonces, a empresarios más maduros, a cadenas de valor más maduras, podemos empezar a pensar realmente de manera más consciente de cómo puedo empezar a cambiar mi realidad ahora para una realidad futura mejor, ¿no? Por eso es importante que ya se tenga un nivel de maduración un poco más amplio en la iniciativa. Y el seguimiento permanente, que sí le corresponde pues a toda la parte, digamos, de gobernanza del clúster, de hacer ese seguimiento permanente de que se estén cumpliendo pues todos esos objetivos que se han planteado en los tiempos adecuados y que los recursos se estén dando de manera fluida para que se puedan ir alcanzando las metas. Puede que en un primer impulso, en un primer momento que se genere este futuro deseado y pongamos aquí un tiempo perentorio de 3 años, 4 años, no sé, cuando llegue a cumplirse el tiempo, tal vez aquí no encontremos exactamente lo que deseamos en su totalidad, es normal, pero nos vamos a ir especializando con el tiempo en encontrar esos ¿verdad? Hay otra metodología de planificación participativa, que es la metodología de escenarios. Creo que también de pronto muchos de ustedes ya la han trabajado, y básicamente es una metodología en la cual yo tengo un futuro también deseado, algo que quiero trabajar, pero lo trabajo a través de 3 escenarios específicos, es decir, trabajo a través de un escenario pesimista, un conservador y un optimista, en los cuales pues yo voy a identificar todas las implicaciones que tiene cada uno de ellos y todas las recomendaciones o todas las estrategias que debería realizar para poder lograrlo. ¿Cuál es la diferencia de esta con la anterior? Yo debo conocer debe haber un cierto grado de conocimiento para poder de este futuro, para poder identificar cuáles serían estos 3 o cuáles serían los indicadores o los conceptos o las implicaciones que estos 3 escenarios llegarían a tener, ¿no? De manera clara. ¿Por qué? Porque la metodología lo que me pide es hacer un análisis sobre esto, ¿no? Entonces, veamos un poquito los pasos. Entonces, aquí identifico la estrategia sobre la que quiero trabajar, que podría ser ese mismo futuro deseable. Luego, conozco las características de esa estrategia o de ese futuro deseable y el posible comportamiento. Aquí es donde está el nivel de experticia que se tenga o de conocimiento que se tenga. Si no se tiene, pues hay que investigarlo, hay que conocerlo. Y cuando yo puedo definir esos posibles comportamientos futuros es cuando puedo trabajar sobre estas 3 escenarios, ¿no?
se utiliza mucho en conceptos de venta, pero lo podemos utilizar en otros conceptos. De pronto un pesimista es la mínima venta posible, un conservador es una mediana venta, ¿verdad? Y el optimista es la máxima venta posible. Pero esto como por poner un ejemplo, pero lo podemos llevar a procesos de innovación, a procesos de consecución de nuevos mercados, es decir, aquí podemos trabajar dependiendo de la estrategia, cuáles serían esos escenarios, ¿no? Identificamos el estándar de cada escenario, es decir, cuál es el mínimo y el máximo con el que mido cada escenario, qué me dice que es pesimista de tanto a qué, es pesimista de tanto a cuál es conservador y de tanto a cuál es optimista, ¿no? Entonces, esos estándares es importante establecerlos y que estén muy ajustados a la realidad del análisis que estoy haciendo. Corro el comportamiento de las variables, es decir, hago realmente, corro mi proyección de cada uno de los escenarios, de modo que me dé cifras tangibles, ¿no? Es decir, yo esto lo tengo que llevar más a un estado cuantitativo que cualitativo. No nos ocurría con el anterior solo era lo cuantitativo cuando empezaba a determinar las estrategias, cuando empezaba a determinar qué eran las necesidades, pero aquí sí es importante que en cada uno de los escenarios yo lo lleve a factores cuantitativos, es decir, que pueda medir de alguna manera a través de esas variables cuál será el comportamiento futuro que puede existir en cada uno de ellos. Comparo los escenarios y escojo o elijo el más viable. No necesariamente nos va a dar que el optimista siempre va a ser el más viable, o el conservador. Puede que en la corrida de todas las variables me dé que el pesimista está siendo de pronto el que va llevando la batuta, ¿no? Entonces tengo que empezar a hacer cambios y a estructurar mis escenarios de manera que yo pueda encontrar lo más factible o lo más viable para ajustar, digamos, la estrategia a que sea viable y exitosa, ¿no? Entonces, es la forma como voy trabajando esta metodología de escenarios que me permite, pues, encontrar, digamos, unos modelos de planificación adecuados. Cuando vamos a trabajar en la ejecución de estrategias, lo vimos desde el DOFA y ahora en estas dos, es decir, siempre van a haber o van a resultar unas estrategias que debo ir aplicando, ¿verdad? Y que debo ir poniendo, digamos, en práctica. Entonces, para la ejecución de estas estrategias, yo recomiendo el análisis causa-efecto, que creo, o diagrama de Chicago, técnica de espina de pescado, lo pueden encontrar en cualquiera de estos nombres. Y esto es una metodología participativa. Debo trabajar con todos. Aquí puedo trabajar por comités. Entonces, en cada uno de los comités puedo, para ejecutar las estrategias de cada comité, puedo ir reuniendo a todos los actores del comité y a través de enseñarles este modelo de planificación, ellos pueden ir encontrando cuáles son las causas y efectos de una determinada problema o situación que se esté presentando, de una estrategia en específico, y de ahí poder avanzar en cuanto a la solución del mismo. Entonces, los pasos para esto, reunimos al equipo de trabajo, planteamos la situación, el problema, el efecto que estamos buscando, o la estrategia que queremos implementar. Identificamos las posibles causas que pueden estar dando, ¿verdad?, este proceso. Agrupamos las causas por categorías, que igual nos va a dar una serie de categorías o de categorías comunes. Cuando hacemos esta lluvia de ideas, vamos a encontrar que las podemos agrupar también en algunos factores muy comunes, y empezamos a categorizar o a ponderar cada una de esas categorías, tanto por el factor macro, como por cada una de las causas internas. Cuando categorizamos eso entre todos nosotros, nos damos cuenta que siempre quedan organizadas de mayor a menor. Obviamente la que tenga mayor peso es la que va más cerca a la solución, por así decirlo, de nuestra situación o de nuestra ejecución de nuestra estrategia. Y construimos el diagrama. Estos son normalmente estrategias que podemos estar haciendo en espacios, no sé, de 1 o 2 años, y necesitamos organizarlas de alguna manera y dejarlas escritas, porque
a la memoria nada nos sirve en la planificación, ¿verdad? Entonces, ahí nos permite ir identificando cuáles son las subcausas y la causa mayor. Aquí, bueno, todos conocemos el diagrama de Pareto, que dice que si nos solucionamos el 20% de algún problema, el 80% se soluciona por sí solo, y esto precisamente es lo que nos permite. Si nosotros trabajamos inicialmente sobre las causas de mayor peso, nos daremos cuenta que en el lapso de un corto tiempo en el que estemos ejecutando esto, ya algunas de estas causas menores van desapareciendo, ¿no? Van siendo solucionadas a causa de la misma solución de las anteriores. Entonces, porque todas son recíprocas o todas en algún momento son, digamos, transversales algunas, ¿no? Entonces, logramos encontrar una solución mucho más fácil y más rápida. Aquí nos permite también de que los comités se integren, los comités trabajen, porque estas causas las podemos dividir dentro de los mismos integrantes de los comités para ir solucionando, digamos que simultáneamente 2 o 3 de ellas. Entonces nos permite trabajar mucho más rápido, más concentrados, y hay más miembros, digamos, involucrándose con el proceso, ¿no? Entonces esta es una forma de trabajar al interior de los comités, también con una planificación participativa que nos dará bastante efectividad. Y pues ahí trabajamos ya en la implementación de cada una de las estrategias. Esas estrategias igual ya nosotros en el DOFA o en los anteriores las hemos ido organizando, digamos, por niveles de prioridad y de tiempo, ¿no? Entonces ahí podemos ir abordando cada una de ellas, o las que consideremos que necesitemos hacerle una planificación directa. Hay unas estrategias que son más fáciles de aplicar y no necesitamos hacerlo, por sí solas corren, pero hay otras un poco más complicadas, con mayor número de actores, con mayor tiempo de realización, en las que sí necesitamos de pronto esta herramienta de planificación participativa para que nos ayude a desarrollarla con mejor capacidad, ¿no? Hay otra también en planificación de estrategias o en ejecución de estrategias, que es la técnica TGN, que es la técnica de grupo nominal. Esta técnica nos permite trabajar en un solo comité simultáneamente varias estrategias a través de grupos participativos, es decir, yo reúno un comité, los dividimos o se dividen ellos mismos por grupos diferentes, y podemos simultáneamente ir trabajando diferentes estrategias que, si bien se trabajan individuales en cada grupo, al final, ahorita se darán cuenta cómo la técnica nos permite ampliar para que todos opinemos y entendamos. Entonces, agrupamos a los participantes, se nombra un líder de grupo, ¿verdad? Y se crean preguntas, que esto lo podemos hacer desde la gobernanza del clúster, cuáles son las preguntas específicas para cada una de las estrategias que tendrá cada una de las mesas. Y ellos empiezan a resolver esas preguntas, a discutirlas, ¿verdad? Y se exponen ideas en cada una de las mesas, ideas de solución de cómo debe ser la mejor solución para cada una de las estrategias. Una vez que ya ellos han diseñado, digamos, que ese compendio de soluciones o de ideas, entonces en un rotafolio, PowerPoint, como quieran que cada uno lo haya hecho, empezamos ya de manera conjunta, todas las mesas nos unimos y empezamos a discutir y a mirar cada una de las soluciones que se van planteando en cada una de las estrategias. ¿Por qué? Porque podemos tener expertos en esa estrategia o gente que la entienda muy bien, pero que esté localizada en otras mesas trabajando otra estrategia distinta. Entonces aquí digamos que unimos todo el grupo, para que el grupo en sí vaya participando y vaya trabajando y diseñando y mejorando, ¿verdad? De pronto esas soluciones que se fueron dando de manera individual por cada una de las mesas. Se hace una discusión seriada, unas aclaraciones de cada una de ellas, y en cada una ya se priorizan cuáles son las actividades a seguir o lo que se va a desarrollar en cada una de ellas. Y bueno, se vota preliminarmente por sobre cuáles se van a trabajar,
y cada una de las mesas expone los resultados y cómo va a ir trabajando sus estrategias en específico. Entonces es otro modelo en los cuales involucramos a los empresarios en sus propias ejecuciones de estrategia, pero les damos las herramientas para que también ellos sepan cómo irla desarrollando y que ellos mismos la creen. Es decir, cuando ellos empiezan a buscar esas soluciones, las crean cada uno de las mismas condiciones, herramientas y facilidades que tienen en su entorno, ¿no? Podemos ver espectacular como alguno dice, no, yo pongo tal cosa para que se pueda hacer esto, o mira, yo participo en esto, o yo conozco a alguien que puede hacer esto o aquello, y empezamos a encontrar unas soluciones absolutamente participativas con compromisos directos, porque ahí cada vez que alguien levanta la mano y dice, yo puedo hacer la relación con tal empresa para poder lograr esto, pues ya es un compromiso de ellos, ¿no? O de esa empresa o de ese empresario directo, y él pugna o trabaja para que eso se realice. Entonces, los vamos involucrando directamente en los procesos. Y hay otra herramienta de planificación participativa que básicamente funciona para procesos de innovación, que es bastante efectiva en este aspecto, y es la técnica de análisis morfológico. Esta técnica es una técnica creada hace mucho tiempo, ustedes pueden encontrar muchísima información sobre ella en las redes, está totalmente abierta. Es una técnica muy fácil de aplicar y se aplica a grupos participativos. Y es cómo empezar a pensar disruptivamente, cómo empezar a pensar en innovar a través de la creatividad absoluta. Aquí no hay restricciones tampoco en si se puede, no se puede, si hay tiempo, si tenemos el dinero. Es empezar a pensar en nuevas formas o nuevos productos o nuevos servicios nacidos netamente de la creatividad. ¿Cuáles son los pasos? Identificamos la estrategia sobre la que se desea trabajar o la innovación sobre la que queremos trabajar. Extraemos las variables que identifican a esa estrategia o ese modelo de innovación. Es decir, si yo estoy pensando en un producto nuevo, pues identifico cuáles son cada uno de los componentes de ese producto, ¿no? Y en cada uno de los componentes empiezo a generar todas las variables de innovación que yo le puedo hacer a eso, ¿no? Desagrego el sistema y en cada fase del sistema empiezo a crear los procesos de innovación completamente abiertos, sin restricciones, lo que se me ocurre, la forma como me gustaría verlo, la forma como me gustaría que funcionara, la forma como me gustaría que supiera si estoy hablando de algo gastronómico, ¿no? En fin, es decir, en cada uno de los aspectos de ese sistema, en cada uno de los módulos de ese sistema empiezo a crear, ¿no? Entonces lo hacemos a través de lluvia de ideas, en donde cada uno va exponiendo los diferentes, las diferentes diferenciales o innovaciones que quiere colocar en cada una de las fases del sistema. Identificamos todas las posibles combinaciones, nos va a quedar una matriz parecida a esta que ustedes están viendo aquí, y esa matriz entonces empezamos a hacer todas las combinaciones posibles. De ahí entonces es el momento en donde llegamos a la realidad y decimos, bueno, prototipamos, es decir, cada una de esas interacciones que hicimos, cada una de esas uniones selectivas que hicimos, esas combinaciones, si son viables o no de hacerse. Entonces empiezo nada más a hacer los cambios que me permitan generar una viabilidad en cada una de esas combinaciones, y de ahí saco 1 o 2 prototipos que luego ya realmente los llevo al estado de ejecución y realizo el diseño final, pruebo e identifico si realmente es un proceso de innovación, digamos que disruptivo o impactante en mi proceso, ¿no? Y hay otro modelo de planificación participativa que es la técnica DELFI. Y esta técnica es cuando la estrategia nos supera. Es decir, tenemos estrategias en las cuales dentro de la iniciativa clúster y dentro de las empresas participantes, dentro de las entidades participantes, no tenemos el conocimiento o la experticia suficiente para poder llevar a cabo esa estrategia. Entonces necesitamos buscar conocimiento externo, ideas externas y asesoramiento externo que nos permita lograrlo. Entonces utilizamos esta técnica DELFI, esta es una técnica de pregúntale al experto, y es una técnica bastante utilizada con resultados comprobadísimos en muchos aspectos. Se utiliza muchísimo en mi investigación, pero igual la podemos realizar en cualquier área económica, administrativa, gerencial. ¿Qué hacemos? Es simplemente
tenemos una realidad de nuestra estrategia, tenemos el conocimiento o sabemos lo que no sabemos, es decir, sabemos cuáles son nuestras deficiencias en conocimientos o en práctica para poderla llevar a cabo y en este aspecto entonces definimos el tema, ¿verdad? Y elaboramos un cuestionario en el cual vamos a buscar las respuestas a las preguntas o a las fallas de conocimiento o de experticia que tenemos. Entonces, elaboramos nuestro cuestionario y definimos un panel de expertos que no debe ser más de 4 personas, entre 3 y 5 como máximo, pero lo más recomendable es entre 3 y 4 expertos. Estos expertos los puedo buscar en cualquier parte del mundo, que es una de las ventajas, es decir, no necesito tener el experto físicamente, ni siquiera cercano a mi problema ni a mi territorio. Yo busco los expertos en cualquier parte, si es en otro idioma, simplemente traduzco mi cuestionario y los invito de manera por correo electrónico a participar. Quien ha participado en una técnica Delphi sabe cuál es el procedimiento, obviamente se paga, es decir, le pagamos a estos expertos, pero nos va a salir muchísimo más barato que, no sé, realizar una consultoría, por así decirlo, ¿no? Entonces le pagamos a estos, los invitamos, ellos aceptan y entonces enviamos el primer cuestionario, ellos responden ese primer cuestionario a cabalidad con sus observaciones y demás desde su experticia, es decir, yo busco también, lo que me permite también es que si mi estrategia tiene diferentes niveles de experticia o diferentes áreas de experticia que no manejo, ¿verdad? Cada uno de los expertos puede ir enfocado a una de esas áreas con un cuestionario común. Ya que les envié los cuestionarios, ellos responden, nosotros nos llega el cuestionario, analizamos los resultados, ellos no se conocen entre sí. Cuando participas en una técnica Delphi, sabes que hay otros expertos trabajando, no sabes quiénes son, nunca estás en contacto con ellos y no hay interacción entre ellos. Entonces, por eso los expertos pueden estar en cualquier parte del mundo. Nos llega el cuestionario, nosotros analizamos y decimos, bueno, ya logramos definir si quedan todavía dudas, si a través de las respuestas se iniciaron más dudas, pues puedo llegar a una segunda vuelta del cuestionario en donde elaboro un nuevo cuestionario disipando las dudas que quedaron en el anterior y hago nuevamente la vuelta con los mismos expertos, les mando a los mismos expertos, ellos responden y normalmente esta técnica llega hasta tres rondas de cuestionarios, es decir, más de 3 rondas de cuestionarios normalmente muy difícilmente se llega, se puede hacer hasta 4, pero casi en las primeras 3, algunas en 2 ya queda completamente resuelto todas las dudas y se queda con toda la información necesaria para poder ejecutar la estrategia. Entonces es una forma de buscar también conocimiento externo, es económica, no implica mucho y lo que sí necesitamos es unos cuestionarios bien elaborados. Si nos fallamos en el cuestionario, pues la técnica no nos funciona como debe ser, pero una vez que lo hayamos hecho nos daremos cuenta de todos los beneficios que esta técnica nos implica y que podemos estar buscando, vamos, digamos, toda la información de punta en cualquier parte del mundo donde se encuentre, ¿no? Entonces es una técnica muy, muy interesante y que mucha gente, muchos expertos la conocen y que la saben manejar, ¿no? Entonces ahí no hay inconveniente en a quién buscar, ¿no? Bueno, esto con respecto a las técnicas, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, tenga algún comentario, para pasar ya a la parte de comunicación. Tenemos micrófono abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de iniciar esta nueva fase. Me están preguntando si vamos a subirlo al canal de YouTube, ¿vale? Entonces, para quienes de pronto tengan que irse, Mirna, que me haces la pregunta, la vamos a dejar disponible para que lo puedan revisar. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar a esta parte de la comunicación. Y bueno, les dejo esta frase, el presente es el tiempo y la comunicación es el espacio donde fluye la estrategia. Entonces, básicamente, uno de los grandes retos que tenemos nosotros en la iniciativa Cluster es manejar la comunicación de manera adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes actores, diferentes momentos en cada uno de ellos. No solo los actores, me refiero a nuestra cadena y a nuestros empresarios, sino también a todas las entidades que circundan a la estrategia Cluster y que colaboran y ayudan a la estrategia Cluster a desarrollarse. Entonces, el lograr crear canales de comunicación efectivos con todos ellos es a veces complicado porque
cada uno de ellos se mueve o busca intereses particulares y diferentes, y el que nosotros como gestores del clúster, en que toda esta gobernanza del clúster logre romper esas barreras de comunicación y abrirse mucho más para poderlo trabajar, es realmente bastante importante. ¿Cuáles son los factores claves del éxito de una estrategia? Obviamente está, digamos que el cluster manager, en este caso la gobernanza del clúster, pero este es, digamos que el ejecutor, ¿no? El que ayuda a mover los hilos pero el verdadero éxito está en estos 4 factores. Uno es el foco estratégico, y es saber qué es lo que queremos de la estrategia, hacia dónde la queremos dirigir, qué es lo que hemos hecho en consenso todos nosotros, los que participamos en la estrategia, como cuál es ese futuro idealizado que deseamos de esa estrategia, ¿no? Entonces, ese foco estratégico con nuestra macroestrategia debe ser siempre, digamos, el centro y la línea que nos conduzca a cada una de las estrategias que vamos a realizar. La robustez de la gobernanza, que se logra paso a paso, es decir, la vamos logrando poco a poco, y esa robustez va enfocada a o va en la misma medida de la madurez que cada uno de los actores vaya adquiriendo, ¿verdad?, en el proceso. Pero pues la forma como la vayamos alineando, por así decirlo, pues va a nacer o se va a gestar a través del mismo desarrollo de la misma iniciativa clúster. La masa crítica, que no solamente tiene que ver con los actores internos de la cadena de valor, sino también todos esos actores externos y toda nuestra masa crítica de clientes, de compradores, de mercado. Es decir, la masa crítica la vemos desde todos los aspectos, ¿no? Desde el aspecto interno de la iniciativa, como todos los aspectos externos de la iniciativa. Y el modelo financiero sólido, que es súper importante porque es el que le va a dar realmente vida futura a la iniciativa, ¿no? Podemos tener un foco maravilloso, podemos tener una gobernanza espectacular, podemos tener una masa crítica, pero si no logramos manejar recursos que nos permitan darle efectividad a todas las estrategias planeadas, pues va a ser muy difícil que la gente permanezca mucho tiempo pegada a resultados muy, muy bajos, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes retos precisamente de quienes gestionan la iniciativa, para que en todos estos 4 aspectos manejados al unísono podamos sacar y sostener la iniciativa clúster en el tiempo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que son las políticas clúster, que aquí no me refiero solamente a políticas públicas. Realmente las políticas tienen que ver más con todos esos lineamientos internos y externos que ayudan a que la iniciativa crezca, ¿no? Aquí vemos lo que es la definición de un clúster, que pues todos la conocemos perfectamente, y los clústeres pueden existir con o sin políticas de apoyo, entre comillas, es decir, en los primeros tiempos pueden existir con o sin, pero a medida que se va madurando la estrategia, esas políticas tienen que realmente, aunque salgan de manera natural, porque se van a crear algunas de manera natural, tienen que irse desarrollando. Lo importante es que también vayamos estructurando esas políticas para que vayan en razón de buscar los resultados reales de lo que queremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué definimos como políticas clúster? Un conjunto de acciones públicas o privadas para apoyar el desarrollo de las relaciones entre los clústeres existentes o los emergentes. Y pueden ser una variedad de instrumentos. Aquí se habla de entre clúster, pero también las primeras políticas tienen que ser internas, ¿no? Tienen que ser para beneficio del desarrollo de las actividades del clúster. Como instrumentos para estas políticas, herramientas específicas para operacionalizar políticas clúster al interior. Un ejemplo de herramientas son apoyos a asociaciones clúster, es decir, necesitamos el apoyo de todas estas entidades externas que también entren a coadyuvar, digamos, en el proceso, y a través de ello crear esas políticas de manejo. Otras incluyen apoyo para proyectos en cooperación y la gestión de varios clústeres desde una agencia central. Nosotros tenemos nuestra agencia central, que es Red Clúster Colombia, ¿verdad?, en ayuda con Confecámaras, y ahí tenemos, digamos, ese punto central, y las acciones que nosotros hagamos también
conjuntamente a través de todo el país, uniéndonos dentro de las mismas cadenas de valor, es decir, dentro de los mismos sectores productivos que estamos trabajando, vamos a poder encontrar mejores posibilidades, y esto hablaremos ahorita un poquito. Entonces, las características de esa política clúster. Siempre debemos trabajar, y eso es parte de la esencia del clúster, y es empezar con esa colaboración público-privada. Es decir, dejamos de ser esas empresas o esos eslabones sueltos para unirlos y para que empiece un ejercicio de sinergia tanto dentro de la iniciativa con todas las entidades públicas que están y privadas que están a nuestro alrededor, como en el caso de gremios y otra serie de instituciones que pueden coadyuvar para siempre llevar la iniciativa a un mejor contexto, ¿no? En medida estas políticas deben ser de tipo local, es decir, nosotros adaptamos o creamos las políticas para el desarrollo directo, ¿no? del clúster y de la iniciativa. La estabilidad, necesitamos que entendamos todos que esto es de largo aliento, que también las entidades políticas lo entiendan, si bien hay cambios cada 4 años, ¿verdad? Que la continuidad del clúster no dependa en cierta medida de esas situaciones, y por eso la individualidad del clúster con respecto a su gobernanza es muy importante, porque le permite dar esa solidez y que no importa, digamos, que cómo se muevan los estamentos externos, siempre haya esa visibilidad del clúster hacia lo que se desea hacer. Las políticas deben ser flexibles y deben ir de acuerdo a la madurez del clúster, es decir, vamos a ir madurando nuestras políticas a medida que el clúster también va madurando, ¿no? Al principio son pocos, son incipientes, no pensamos mucho en ellos, pero a medida que se va logrando la madurez vamos, obviamente, digamos que siendo conscientes de esas políticas y las necesidades de ellas. La política de gobernanza del clúster debe ser esa política paraguas que le permita sostenerse en el tiempo, ¿no? Como les decía, no importa cómo se estén moviendo las entidades externas, siempre va a ir enfocada y vamos a ir comunicando esa política para que todas las instituciones que coadyuvan siempre estén en función, parte de sus actividades, al desarrollo de nuestra iniciativa clúster. Bueno, aquí la política del clúster debe incorporar monitorización, es decir, debemos estarla revisando, y evaluación para el aprendizaje. Hay políticas que van a ser cambiantes. Lo importante de las políticas es eso, que no hay un factor de rigidez, ¿no? Sino que vamos a ir adaptándonos a los cambios que se van presentando en el entorno y a la necesidad que debemos o al diálogo que vamos a trabajar con cada una, a la comunicación que vamos a trabajar con cada una de las entidades. Aquí vemos lo que es un clúster y digamos que todos los actores que involucran al clúster, ¿verdad? Tenemos a las instituciones de gobierno, a los centros tecnológicos de enseñanza, a los proveedores, clientes y competidores. Esto como una macrovisión de lo que son el entorno del clúster. Entonces vamos a centrarnos, digamos que en esos factores de comunicación con cada uno de ellos. ¿Cuál es la importancia de esta comunicación con los actores? Es unir intereses sin perder el foco. Es decir, nosotros vamos a identificar de qué manera, y digo nosotros al interior del clúster, la gobernanza del clúster, vamos a identificar cómo actuamos y cómo cada uno de esos actores actúa con nosotros, pero sin nosotros perder la estrategia, sin perder el foco, sin perder nuestra planificación y hacia dónde queremos ir como entidad, ¿no? o como grupo, básicamente. Entonces, la primera barrera de comunicación que debemos romper es al interior del clúster, ¿no? Vamos a ver algunas de las características y vamos a ver esos intereses mutuos en cada una de ellas, de cómo los podemos manejar. Entonces, empezando el clúster y madurando el clúster, lo primero es eso, ¿no? Cómo aprendemos a comunicarnos internamente. Entonces, en esto lo importante es entender que el Cluster Manager es un facilitador. Lo que necesitamos que se entiendan son ellos, no nosotros a ellos, ni ellos a nosotros, sino que ellos se tienen que entender entre sí. Entonces, nosotros somos un facilitador, un mediador, limamos asperezas, damos los motivos para que ellos se encuentren, interactúen, trabajen juntos, es decir,
somos los que vamos moviendo un poco los hilos en ese factor de comunicación. Se debe madurar la cadena de valor a nivel colectivo, es decir, a una visión colectiva. Es lo que más tarda que cada uno de los empresarios entienda que no es un factor individual, sino un factor colectivo y que hay que pensar en grupo, ¿no? Si bien se presenta o pensamos en factores colectivos, siempre debemos tener en cuenta que debemos dejar claros los beneficios particulares, es decir, nadie trabaja absolutamente todo el tiempo ad honorem, ¿no? Es decir, ad honorem no me refiero a que reciba un dinero, sino que sin ningún beneficio particular. Entonces, todas las estrategias que creamos cuando nosotros movemos o mejoramos el sistema, obviamente eso rebota de una manera u otra al empresario. Lo que tengo que tener claro es cómo le muestro ese beneficio de rebote, ¿sí? Cómo le digo, ok, vamos a hacer esto, pero a la final tú vas a tener como beneficio A, B o C. Y que sea real, ¿no? No es que te estoy echando el cuento para que tú te involucres en el proceso, porque cuando ocurre el resultado y él no lo vea, pues obviamente la decepción es alta, ¿no? Entonces es real, esa es una parte de la gestoría del clúster, de ir identificando cuáles son esos beneficios directos de las estrategias comunes, ¿no? Entonces ahí debemos ser muy, muy claros y siempre buscarlos, siempre buscar cuál es ese beneficio, crear la estrategia de modo que de alguna manera siempre rebote algo visible en beneficio del grupo, del empresario, ¿no? La macroestrategia debe ser clara para todos y deseable para todos los miembros, es decir, aquí hacia dónde vamos, ese futuro deseado, esa estrategia directa del clúster, deben conocerla todo, pero sobre todo deben estar ellos de acuerdo en querer buscarla, ¿no? En que sabiendo, conociendo y estar prendidos de que ese es el resultado que se desea, ¿no? ¿Cuáles son los intereses mutuos? Estas son como las características sobre las cuales nos movemos y el interés mutuo es que el liderazgo es indispensable para todos los niveles. Lo veíamos ahorita cuando hablábamos de los comités, de cómo a ellos les vamos a dar, ellos van a ir tomando ciertos niveles de liderazgo dentro del clúster que son importantísimos porque son momentos en los cuales ellos se comprometen directamente con la estrategia y empiezan a trabajarlo. Si esos niveles de liderazgo los hacemos rotativos, es decir, los comités no siempre van a estar los mismos, cada año, 2 años, cada año, si queremos cambiar a los líderes o sugerir el cambio a los líderes de comité, va a hacer que se roten y que vayan rotando, pero el que ya pasó sigue, digamos, prendido de la iniciativa, sigue acompañando los procesos y el nuevo que llega adquiere ese nuevo factor de compromiso, ¿no? Entonces, siempre debemos estar pendientes de cómo generar esa distribución del liderazgo entre todos. Se le debe dar el tiempo y el espacio a todos los miembros. Hay miembros que se retiran un momento, que por circunstancias de sus propias empresas empiezan a tener menos acompañamiento en el clúster, vuelven en un momento, y debemos darle el tiempo a todos de ir madurando sin olvidarlos, es decir, a cada uno su llamada de vez en cuando, mira, ven para acá, vamos a hacer esto, te interesa trabajarlo, o sea, siempre tratar de mantener ese grupo estable y de estarles dando los tiempos de maduración que sean necesarios, ¿no? Trabajar con los que desean hacerlo, eso sí es importante, es decir, ese pequeño grupo que hablábamos, que son los que están así bien afianzados, pues con ellos, y ellos van a ayudar y los resultados, obviamente, que se obtengan con ellos van a lograr que otros también empiecen a involucrarse. Trabajar siempre por los intereses colectivos y no particulares, hacerle entender a cada uno de los empresarios que lo que buscamos son bienes particulares que al fin y al cabo te rebotan en un interés particular, ¿no? Pero que son colectivos en su mayoría. Bueno, con las instituciones de gobierno, ¿cuáles son las características con esas instituciones de gobierno? Ellos buscan la competitividad en los diferentes sectores, es decir, ellos no están centrados únicamente en nuestro sector, si nuestro sector es turismo, o es alimentos, o es energía, pues ellos no solamente están propendiendo por ese, sino que tienen que cuidar todos los otros sectores, entonces debemos tener pendiente de que no somos el actor principal en su interés, ¿no? Somos uno de sus focos en todo el interés general.
ven un amplio panorama del sistema, es decir, ellos lo están viendo muy desde afuera, que es diferente a la visión que nosotros tenemos dentro de la iniciativa Clúster y dentro de nuestro propio sector. Ellos sí logran ver cómo mi sector es necesario o coadyuva o es transversal a otros sectores y cómo podemos trabajar conjuntamente con otros sectores. Entonces es una visión muy interesante y que debe ir muy unida a la escucha nosotros con ellos con respecto a cómo nos ven y cómo nos ven dentro del sistema, ¿no? Ellos buscan generar resultados tangibles y en tiempos de ejecución muy cortos, es decir, cada alcalde, cada gobernador va a tener unos tiempos muy cortos para la ejecución y buscar esas victorias que sean visibles, y eso lo tenemos que tener nosotros muy claro. Nuestra visión de planificación es a más largo plazo, pero debemos unir ese factor de planificación y esa estrategia a convertirlos a plazos también que sean visibles para ellos y que podamos actuar conjuntamente. Presentan problemas de financiación rápida y cuantiosa, es decir, no tienen una capacidad, es decir, no se dejan rubros específicos que nos van a decir, mira, aquí hay esta plática para ustedes, ¿no? Sino que hay que buscar los modelos de financiación conjuntamente y debe hacerse de manera rápida y entre más cuantiosa mejor, ¿no? Entonces son esos aspectos que debemos tener en cuenta cuando trabajamos esos niveles de comunicación con ellos. ¿Cuáles son nuestros intereses mutuos con ellos? Trabajamos por competitividad, solo que en un sector específico. Ellos lo trabajan en todos los sectores, pero nosotros podemos irle aclarando cuáles son esa importancia de esa competitividad de nuestro sector con respecto a la evolución de nuestro departamento, de nuestra área, de nuestra ciudad, etcétera, ¿no? Podemos alinear nuestras estrategias a los planes de desarrollo, es decir, siempre que trabajemos, obviamente, cualquier modelo de planificación, debemos estar pensando en esos planes de desarrollo que están vigentes, en qué le han venido apuntando los demás planes de desarrollo y siempre tratar de que esas estrategias también se alineen a esos objetivos. Si nosotros logramos alinear esos objetivos locales y regionales a nuestros objetivos particulares, vamos a poder tener realmente puntos de encuentro y de comunicación muy efectivos con ellos. Elegir estrategias que permitan la consecución de victorias tempranas, trabajemos en sus tiempos, es decir, nosotros podemos tener planes a 5 a 8 años, pero podemos encontrar estrategias que nos permitan mostrar resultados muy rápidamente y alinearlos, como les digo, a los resultados que ellos mismos buscan. Podemos gestionar conjuntamente proyectos para la búsqueda de recursos, unirnos con universidades, buscar recursos externos fuera del país que también nos permitan traer, digamos que financiación fresca, por así decirlo, para ayudar en esos procesos también de trabajo y no solamente esperar a lo que ellos o a estas entidades puedan darnos de manera particular, sino también ir buscando y convertirnos como en ese aliado de ayudarte bueno, al fin y al cabo lo estamos haciendo, ¿no? Estamos trabajando por la competitividad de nuestro sector en una región, entonces no difieren, sino que lo que necesitamos es alinear, ¿verdad? Y presentar problemas de financiación rápida y cuantiosa, es decir, necesitamos, perdón, esta se repitió de acá. Perdón. Ok. Entre los centros tecnológicos de enseñanza, universidades y demás. Este es otro factor con el cual son actores súper importantísimos y que podemos encontrar modelos de comunicación adecuados. Entonces, ellos que necesitan, ¿cuáles son sus focos o sus características? Necesitan demostrar avances en investigación, en innovación, es decir, ellos todo el tiempo necesitan mostrar que están desarrollando este tipo de actividades. Necesitan mostrar relacionamiento con los sectores productivos y aquí es donde alineamos de pronto a buscar esas entidades que son afines a nuestro sector económico para poder trabajar de mejor manera. Cuentan con conocimiento y expertos en diferentes áreas que los pueden poner a consideración o los pueden poner en trabajos conjuntos con nosotros de una manera muy fácil, es decir, el hallar esas alianzas es bastante fácil. Presentan problemas de financiación rápida y cuantiosa, pasa lo mismo que en las otras entidades públicas, es decir, no tienen modelos de financiación y se encuentran abiertos al diseño de nuevos programas académicos a todos los niveles. Recordemos que una de las estrategias comunes nuestras es el conocimiento, ¿no? El generar
capacitaciones puntuales en nuestras iniciativas clúster. Entonces, nuestros intereses mutuos, ¿sí? Discúlpame, hay una pregunta de Luis Hernando García, pregunta, en la gráfica el centro aparece el clúster, ¿se debe entender como los empresarios? Sí, se debe entender en ese aspecto, en la primera se debe entender como toda la iniciativa clúster interna. Aquí no estamos colocando a las entidades externas que son las que estamos trabajando ahorita en estos otros aspectos, sino ahí es nuestra cadena de valor y nuestros empresarios y cómo nos comunicamos con ellos. No sé si con eso le aclaré. Gracias. Ok. Entonces, en los centros tecnológicos, ¿cuáles son esos intereses mutuos? Pueden convertirse en los formuladores y ejecutores de grandes proyectos para la iniciativa. Si logramos involucrarlos a ellos como actores participantes, pueden ayudarnos en todo este proceso de formulación de proyectos. Avances y apalancamiento de diferentes aristas, es decir, podemos trabajar con estudiantes en trabajos de grado para hacer investigación dentro del clúster en muchos aspectos, en mercado, en producto, bueno, dependiendo de cualquier fase o aspecto que queramos manejar. Los practicantes para nuestros empresarios, el colocar chicos o personas en prácticas, muchachos que están ya en sus últimos semestres y necesitan hacer sus áreas de prácticas que les ayuda a traer nuevas ideas a los empresarios, pero que también les permite bajar costos con respecto a personal calificado trabajando en sus empresas. Entonces, esa conexión la podemos hacer fácil y nos ayuda muchísimo a impulsar a los empresarios de alguna manera, ¿no? Programas de extensión en los cuales podemos hacer capacitaciones muy puntuales de temas muy específicos a lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos la masa crítica para trabajarlo, ¿no? Entonces, esto entre muchos otros aspectos que podemos trabajar con este tipo de entidades. Diseño de programas de capacitación y especialización específico a las necesidades del clúster, y esto es maravilloso, a ellos les interesa muchísimo y a nosotros también porque estamos capacitando de manera directa. Con los proveedores, ¿cuáles son esas características de los proveedores? Buscan aglomeraciones de compradores fidelizados, nosotros tenemos la masa crítica, ¿verdad? Dispuestos a modificar mecanismos internos para favorecer a una demanda crítica. Abiertos a proveer productos especializados, y la masa crítica de compradores o volúmenes de compra logra acuerdos en pagos y entregas. Entonces aquí es donde, cuando ya hemos logrado una maduración y nosotros como cadena conocemos todas nuestras necesidades, podemos empezar a trabajar con esos proveedores de manera más directa. Necesitamos crear esa masa crítica de nuestra cadena de valor para poder negociar con los proveedores, ¿no? No hacemos mucho, y muchos dentro de la cadena de valor sí podemos realmente empezar a negociar. Negociar siempre con el espíritu de ganar, ganar, es decir, ganan nuestros empresarios y sus ventajas, pero también el proveedor pues va a lograr sus objetivos como proveedor en lo que está haciendo, ¿no? El pensamiento comercial mutuo, es decir, aquí pensamos y nos sentamos a ellos a hablar en el aspecto del comercio, ¿no? De que te beneficia a ti, que me beneficia a ti, cuáles son tus necesidades, cuáles son las mías y cómo podemos compaginar esas necesidades para un beneficio común. Identificar puntos de congruencia entre intereses y necesidades, que es súper importantísimo para poder lograr con ellos realmente poderes de negociación, algo que debería siempre buscar los clústeres, sobre todo los que trabajamos a niveles de productos o de cadenas de comercialización, es precisamente el lograr esa masa crítica para lograr compras mucho más efectivas, para lograr productos de necesidad nuestros más específicos a lo que estamos buscando dentro de nuestro sector económico. También requiere pues. Y los competidores, que en este momento nosotros como estrategia clúster veríamos como competidores a otras estrategias clúster dentro de la misma región, dentro del mismo país o fuera de él, que manejen el mismo sector productivo, ¿verdad? Tenemos intereses comunes, tenemos mercados comunes, tenemos proveedores comunes en la mayoría de los casos, pero podemos ser aliados para satisfacer a mercados más exigentes. Somos palanca para lograr modelos de exportación más efectivos. ¿Y cuáles serían esos intereses comunes? Debemos buscar la diferenciación en productos y servicios, es decir, si bien hablo por lo menos en el caso de turismo, que soy en el clúster en el que me manejo, podemos tener
diferentes clústeres de turismo de naturaleza en el país, y lo estamos, ¿verdad? Pero si cada uno de nosotros busca productos diferenciadores, es mucho mejor encontrar esos mercados extranjeros, esos mercados foráneos en los cuales podamos ofertar un producto de país y no un producto de región o un producto local. Entonces, entre más conozcamos a nuestra competencia y busquemos una diferenciación real con nuestra competencia, estaremos creando una sinergia mayor. ¿Para qué? Para poder diseñar en conjunto macroproductos, macromercados, macrodistribuciones, es decir, cualquier otro tipo de aspectos en los que queramos trabajar. Los empresarios pueden aprender entre ellos y mejorar sus modelos de diferenciación, es decir, el relacionamiento que hagamos entre nosotros como clústeres nos va a permitir que el empresario vaya aprendiendo de otras experiencias y también aprendiendo a cómo diferenciarse, es decir, qué tienes tú, cómo lo tienes y cómo lo puedo mostrar yo de otra manera distinta o crear otro producto diferenciado o trabajar en otro, ¿no? Juntos accedemos a mercados más sofisticados con ofertas más atractivas, es decir, podemos trabajar ya desde un aspecto muchísimo más amplio. Y con nuestros clientes, ¿qué buscan ellos? Calidad de nuestro producto, precios justos a nuestros productos o servicios, cambios en canales de comunicación. Ahorita lo vivimos con la pandemia y lo seguimos viviendo, es decir, cada vez estamos cambiando más la forma de comunicarnos y de llegar a ellos. La visión del clúster para ellos no es lo importante, pero creen la fuerza de la cadena de valor. Esto es muy importante. El cliente que te digan que este producto pertenece a un clúster, a él poco lo entiende y no le crea ningún valor agregado. Pero el poder demostrarle que tengo a todos dispuestos para darte un mejor producto, eso sí es relevante para el cliente. Es decir, eso a él sí le causa un impacto y le da una seguridad con lo que le estamos ofreciendo. Las características o los intereses mutuos, mantener una mejora continua en productos o servicios, anticipar los cambios en preferencias en todos los sentidos, productos, comunicación, logística, en fin, todo eso en que va a ir cambiando los sistemas y que nosotros debemos anticiparnos a ese proceso. Vendernos como un entorno seguro, garantizando la experiencia de principio a fin, eso es súper importante y la experiencia va desde el primer contacto que tenemos con él hasta todos los procesos de postventa que podemos llegar a hacer como iniciativa clúster. Recordemos que cuando hablamos del primer contacto estamos hablando de un eslabón y luego él recorre todo, en cada servicio, en cada producto que toma con nosotros, recorre sí o sí toda la cadena de valor. Entonces, en que todos podamos generar ese sentido de experiencia al unísono y congruente para el cliente es realmente un valor agregado estupendo. Ok, entonces, esto pues cierro mi presentación, creo que me excedí un poquito en tiempo. No sé, si quieren hacer algún comentario, adelante. Muchas gracias, Beatriz, no, súper interesante. Estoy aquí feliz escuchándote. Muchas gracias y mira que todos nos quedamos. Quiero abrir también oportunidad de micrófono si hay alguien que tenga una pregunta, alguna duda o aclaración que quieran hacer. También estamos en el momento, unos 5 minuticos, creo que nos iría bien. Hola, buenos días. Hola, Diego. Buenos días. Pues más que una pregunta es como contar un poco parte de la historia del clúster Pan de Arroz del Meta. Mi nombre es Diego Vaquero. Nosotros hemos venido trabajando desde hace años con el clúster y pues digamos que hemos alcanzado unos objetivos en el año 2019, 2018, 2019. Conseguimos unos recursos para la protección de nuestro producto, lo que era la marca colectiva, la denominación de origen, pues todavía digamos que el proyecto no se ha concluido, estamos en ese proceso, pero sí hemos tenido, digamos, muchas, o sea, como incertidumbre en qué va a seguir el clúster, porque de parte de Cámara de Comercio se nombra un gestor clúster, ¿cierto? Digamos que los empresarios somos pequeños productores que digamos que estamos enfocados cada uno en nuestras unidades productivas, en la producción, en todo este tema, que hemos querido participar del clúster porque vemos el producto con mucho potencial para llegar a unos mercados
digamos, internacionales, pero hemos tenido muchas barreras. Pues todo lo que ha pasado alrededor del país pues nos ha atrasado un poco. Pero entonces, digamos que la Cámara de Comercio, digamos, nos ha apoyado con ese gestor clúster, pero ese gestor clúster tiene muchos clústeres a cargo y realmente no se enfoca en este, ¿cierto? Y pues los empresarios en esa economía tan precaria que estamos viviendo, pues nombrar un cluster manager pagados por ellos, pues es difícil. La representación la dejaron en mí y pues digamos ha sido muy difícil todo el tema de llevar la empresa, llevar la asociación, llevar el clúster y pues no se han logrado objetivos, ¿cierto? Entonces la gente está muy desanimada. Pues no sé cómo, o sea, tenemos identificado que nos falta el cluster manager para que nos ayude a llevar todos esos procesos, todas estas estrategias y todas estas, digamos, formulación o aplicación de herramientas para lograr todos estos, identificar todos estos problemas que cada una de las unidades productivas tienen para lograr el objetivo que es llegar a otros mercados, ¿no? Fuera de eso, pues se identifica la cadena de valor. En este momento tenemos un problema de abastecimiento de queso, es a nivel nacional. El queso se nos ha subido, digamos, en un 50%. Y ha hecho que nuestro producto haya incrementado 2 veces de valor en digamos, en estos últimos 6 meses. Pues las ventas se nos bajan. Fuera de eso, una de las cadenas de valor, o sea, digamos que las que nos provee arroz a todo el gremio del pan de arroz, porque identificamos que ese era el mejor arroz para hacer nuestro producto, se nos unió a competir. Ahora está haciendo pan de arroz. Y vemos, o sea, como mucha... por cuenta, digamos, de la gobernanza de las entidades públicas, digamos, aquí del departamento, el problema de nosotros es que para lograr esos nichos de mercado, digamos, de grandes superficies o a nivel internacional, tenemos que tener la trazabilidad de la materia prima queso. Pero resulta que los que están en nuestra cadena de valor no nos brindan eso. Y aparte pues, de la escasez del abastecimiento que no hay, no se consigue porque ellos ya están vendiendo la leche y la pagan al mejor postor. Nosotros tenemos que pagar esa materia prima por adelantado, digamos la tenemos que pagar hoy para que nos llegue el sábado, para poderla producir, para poder producir pan de arroz. Entonces tenemos muchas dificultades en eso y por eso hemos estado como un poco quietos en seguir avanzando con el clúster. Y entonces mi pregunta es, en el caso del cluster manager, o para poder, digamos, identificar y dar soluciones a todo este tema, en la experiencia que ustedes tienen con otros clústeres, ¿cómo lo manejan? ¿O cómo lo manejarían? Un consejo, ¿cómo manejarían ese tema? Bueno, yo lo que podría decirte es, muestra, o sea, la falta del cluster manager en un momento ha venido generando otra serie de problemas que vienen afectando, ¿no? Pero lo primero que necesita solucionar es lo del cluster manager para que ustedes puedan empezar ya a reorganizar sus estrategias y empezar a trabajar. De pronto el consenso sería de ustedes con Cámara de Comercio, ¿verdad? No sé si ya se han sentado con ellos a explicar realmente la dificultad que hay de que el cluster manager pues no es muy difícil que maneje varios clústeres a la vez porque tampoco le da el tiempo, ¿no? Es muy complicado que la persona pueda dirigir, sobre todo con los inconvenientes y las circunstancias de enfoque que se necesitan, ¿no? Entonces, de pronto conversarlo con ellos y buscar un aliado adicional, es decir, dentro de sus empresas, dentro de todo su entorno aliado, no sé, de pronto alguna universidad esté interesado en colocarles el cluster manager, ¿no? Y que trabaje con ustedes directamente también para hacerlo, o que alguno de los gremios que pertenezcan a su cadena esté interesado en proporcionarles también ese cluster manager que le ayude o que sea, digamos que al unísono con el cluster manager que ustedes tienen asignado para que él empiece a monitorear y a trabajar y a ejecutar, ¿verdad? Y a romper los tiempos que el cluster manager asignado por Cámara de Comercio en estos momentos no tenga, ¿no? Entonces yo pienso que lo primero sería tratar de buscar
ese aliado que coayude a trabajar conjuntamente para que ustedes tengan, digamos, una cabeza visible más enfocada directamente en la situación de ustedes. Ese sería lo primero a resolver, y lo segundo, sentarse a ver el direccionamiento que quisieran hacerle a todo este proceso, ¿no? Si de pronto ven la posibilidad de este nuevo competidor convertirlo más en un aliado que en un competidor, es decir, vender las ventajas de ustedes de ya conocimiento, experiencia, tiempo que llevan trabajando, y en lugar de que él se convierta en una competencia, se convierta en ese nuevo aliado que entre con ustedes a desarrollar más el producto, es decir, demostrarle que juntos, con la experiencia de ambos, les va a tomar menos tiempo, van a tener mayor capacidad de hacerlo, y entonces que se unan, perdón aquí, pero es que estamos en carnavales y está pasando aquí la música, en que ustedes puedan realmente empezar a darle nuevo orden a todo esto que se está, porque no es válido, y pensaría que no es justo que con el tiempo que llevan trabajando, que todo lo que han logrado simplemente por desánimo, ¿verdad? Y Diego, tú que eres el que está realmente preocupado por la situación, pues abandérate en estos momentos de hacer todos esos mecanismos de unión y de buscar, digamos, ese nuevo aliado que les permita tener una gobernanza un poco más fuerte, ¿verdad? Sin necesidad, obviamente, de salir con cámara ni nada, sino que tratar de buscar una gobernanza más amplia y empezar rápidamente a direccionar las cosas. Sería lo que ahorita te recomendaría. Sé que no es fácil, pero sí, hay que hacerlo. O sea, Cámara de Comercio ha sido un aliado y pues nos ha apoyado y pues nombra al gestor clúster. Pero entonces sí hace falta la figura, digamos, del cluster manager del pan de arroz, Claro, para que se enfoque solo en eso. Y digamos que el tema de la competencia, o sea, que nos salió por la cadena productiva, pues para nosotros era una de las empresas ancla que de pronto nos iba a impulsar, porque nosotros le compramos el arroz a ellos. Todos los empresarios del pan de arroz del Meta se lo compran a ellos. Pero entonces ya entra a hacer pan de arroz y ya entonces nosotros lo vemos como que qué pasó, ¿cierto? claro. Y algunas empresas de quesos también empezaron a producir pan de arroz, porque lo ven como un producto, digamos, que tiene potencial para lograr, digamos, mercados, y que une toda la parte agro del Meta, que es el arroz y pues la leche, que es la ganadería y eso. Y pues nosotros estamos en eso, debido a esa, digamos que a la escasez de quesos, también se nos trunca un poco la denominación de origen, porque se supone que pues el pan de arroz es de origen del Meta, pero entonces el queso tiene que ser del Meta y no nos proveen de queso. Entonces nosotros tenemos que empezar a buscar queso de afuera. Entonces también digamos que para erradicar ahorita la denominación de origen, que ya tenemos la parte documental, la parte técnica, y para poderlo erradicar, entonces los empresarios ya como que no quieren. Entonces ha sido difícil, digamos que, o sea, en este momento nos sentimos